Empiezan a filmar en una semana. Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. Pero no hay más de 20,000 policías en toda la ciudad. ¿Lo comprenden? Todos esos momentos se perderán en el tiempo. ¡Tu madre es una callejera desgraciada en el infierno, Carras! ¡No te dejemos a Mercedes! Y con tu espíritu. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Cayó un trabajo grande. ¿Ah, sí? Una extracción. El hijo de un capo, un chico indio. El narco rival lo tiene secuestrado en Dhaka. Y Gaspar vive en Dhaka. Gaspar ya no participa. Tenemos 16 horas, máximo viernes a las 12. La prueba de vida debió ser hace 6 horas. Sí, acepto. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, hablamos de uno de los grandes estrenos en las plataformas de streaming. Estos sonidos en español latino pertenecen a un largometraje de mucha acción de los Estados Unidos de América, una película de 2020 titulada originalmente Extraction y que ustedes tienen ya como Misión de Rescate. Nadie más se comprometerá a algo tan jodido. ¿Y por qué tú sí? Necesito dinero. Las gallinas no son baratas. ¿Esperas que si juegas ruleta rusa suficientes veces te toque la bala? Extraction o Misión de Rescate tiene la dirección a un hombre llamado Sam Hargrave, que ganó el premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de especialistas, y es que en su labor en el mundo del cine ha sido muy conocido por sus colaboraciones con los hermanos Russo, los famosos directores de Avengers, Infinity War y Endgame, y por ser el coordinador de las acrobacias de varias de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Por eso, este hombre fue el designado por la pareja, los hermanos Russo, con Joe a la cabeza, para llevar a la pantalla grande una novela del año 2014 que fue inspirada en hechos reales, pero que sucedían en Ciudad del Este, en Paraguay, y no como nos presenta esta película en Bangladesh y en la India, y que hablaban de una difícil misión para rescatar una persona en esos procesos de extracción donde tenían que estar tras líneas enemigas. Y aquí se versiona la historia de la mano de Sam Hargrave en la dirección y Joe Russo junto a Anthony como guionistas de la historia. Y en el reparto aparecen actores que ya trabajaron con los hermanos Russo, y uno de ellos inconfundible, el gran dios Thor, el australiano de 1,90 de estatura, nacido un 11 de agosto de 1983 en Melbourne, el señor Chris Hemsworth, muy conocido por ser ese famoso dios Thor, pero además lo vimos como The Huntsman en la película Snow White en el año 2012. También recientemente estuvo en Men in Black International como la agente H, como Billy Lee en Malos Tiempos en el Royal, y también estuvo en la película Vacaciones del año 2015. Y complementan este reparto de Misión de Rescate un actor de 16 años de edad. Él nació un 19 de septiembre del año 2003 y ha tenido una carrera importante en la India, y ahora tiene el reconocimiento internacional por ser el gran protagonista de esta historia. También Ruth Crash Hajwal, un actor que había participado en la película Noor del año 2017. Y también está en el reparto otro actor indio, nacido en Haryana un 20 de agosto de 1976, Randeep Hooda, que estuvo en la película Highway del año 2014 y también en Viva Voice del año 2015. Y está una mujer iraní, nació un 10 de julio de 1983, mide 1,69 m de estatura, es absolutamente preciosa. Ella ustedes la pueden recordar por esa película al lado de Adam Driver, interpretando a Laura en 2016 en Patterson. También estuvo en una película reconocida por la crítica en el año 2009, A propósito de Ellie. También fue Shansa en una de las entregas de Piratas del Caribe
Caribe, la de 2017, y en Red de Mentiras con Leonardo DiCaprio en el 2008. Y aparece un hombre que retrasó el estreno de su película. Se retrasó el estreno de su película, donde va a ser el Guardián Rojo, Red Guardian, o el famoso Alexei Shostakov. Se trata del actor David Harbour, el hombre de Stranger Things, el hombre que participó en la malograda versión de Hellboy, donde incluso le pegó al director, le pegó al director en pleno rodaje. Este actor de 1,90 de estatura también nació un 10 de abril de 1975 en Nueva York, y antes de lo que soñaban los fanáticos del universo de Marvel, que se pudieran juntar el Guardián Rojo y Thor, pues aquí se juntan, pero en otro escenario, los actores David Harbour y Chris Hemsworth. Si quieres sobrevivir, harás lo que yo te diga. ¿Quién eres? Nombre. Obi. Muévete rápido y informado. Y ya pasando a la historia de Misión de Rescate, aparece el personaje central de la historia, Tyler Rake, el rol a cargo de Chris Hemsworth, un hombre que desde sus primeros minutos nos deja ver que ha sido golpeado por la vida, perdió a su familia, a su hijo muy pequeño, y por eso se ha dedicado a llenar su cuerpo de adrenalina en medio de cruentos combates, haciendo lo que mejor sabe, que es esos procesos de extracción, burlando las líneas enemigas y tratando de rescatar a algún tipo de persona, sin importar si son criminales, si son dictadores, lo que sea. El señor Tyler Rake se le apunta todo con tal de llenar su cuenta de una buena cantidad de dólares. Y cuando se presenta una guerra entre bandas, las más poderosas de Dhaka y de Bangladesh, aquí aparece la figura de Obi Mahajan, el hijo de uno de estos narcotraficantes que es secuestrado por su archienemigo y está exigiendo muchas cosas a cambio. Y este hombre, por un código de honor, el padre de Obi, decide no dar su brazo a torcer, no ceder ante las extorsiones, ante las amenazas, y contratar a Tyler Rake, quien va a ser contactado por otro de los personajes de la historia, por Nick, el rol a cargo de Golpite Farahani, una actriz iraní, que le va a decir, bueno, mire, esta misión es bien difícil, aquí se van a tener que hacer unas cosas que no habíamos visto antes, la paga es bien buena, pero esta podría ser su última misión. Tyler, no lo duda un segundo, se mete de lleno y va a tener una verdadera batalla en las calles de esa parte del planeta. Él es la extracción. Obi Mahajan, de 14 años. Como su padre, Obi Mahajan, padre, está preso. Su gente nos está empleando para recuperarlo. Se niegan a negociar. ¿Qué saben de la oposición? Amir Asif es el Pablo Escobar de la ciudad de Dhaka. El capo de la droga más grande de la India contra el más grande de Bangladesh. Suena mítico el asunto. Hay mucha mala sangre entre ellos. Así que este es el punto de extracción. Yago y José tripularán un bote para llevarlos a ti y al niño 15 kilómetros río abajo hasta un helicóptero. Y con Extraction o Misión de Rescate, la película escrita por los hermanos Russo, dirigida por Sam Hargrave y protagonizada por Chris Hemsworth, tenemos una producción que se puede mirar de dos maneras. La primera, no adentrarse mucho en el guión y en la historia, porque va a resultar reiterada, repetitiva, trillada, podría decirse, y disfrutar las secuencias de acción que pueden parecer inverosímiles, pero que están muy bien logradas, incluyendo un muy bien logrado plano secuencia que hacen detrás de cámaras los directores Joe Russo en compañía de Sam Hargrave. Aquí disparos a granel, saltos entre edificios y todo lo que nos tiene acostumbrados el cine trepidante de acción. Así que por este lado, para los amantes de este género, es un platillo fuerte porque vienen todas las imágenes, todas las secuencias, las explosiones, helicópteros derribados, casas demolidas, disparos a quemarropa, mucha sangre y muchos asesinatos. Ahora, si nos ponemos a adentrarnos en el guión, pues vamos a encontrar errores tan grandes como las estaturas de los dos protagonistas, Harbour y Hemsworth, y por eso la película podría perder un poco de interés, pero ahí está servida Extraction o Misión de Rescate, e insisto, dos maneras de verla. Disfrútenla como amantes del cine de acción por sus secuencias, por sus acrobacias y por sus explosiones, pero no se adentren mucho en el guión porque se van a llevar una mala sorpresa. ¿Vas a dejarme en la calle? Yo te llevaré a casa.
Agárrate de mi chaleco con toda la fuerza que puedas. Oye, niño, ¿confías en mí? No. Bien. ¿Siempre has sido valiente? No soy valiente. ¿Rescatas gente? A veces. A veces hago otras cosas. En De Película, el estreno. Es la segunda vez que profanan esa iglesia. Hace una semana rompieron varias cosas y tiraron trozos de hueso por el suelo. Y anoche dejaron el brazo del esqueleto de un bebé en el altar. ¿Y sabemos por qué le interesa tanto al comisario la iglesia de Arizkun? Eso mismo me pregunto yo. Comisario. Me alegro de que se haya reincorporado Salazar. Lo hemos echado de menos. Gracias. Comisario. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, seguimos hablando de las producciones más vistas a través de las plataformas de streaming. Y esta producción española, cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original, es una interesante mezcla de crimen y suspenso, de 2 horas de duración y de 2019. Su título es Legado en los Huesos. Contra la iglesia son muy habituales. Y si no trascienden a los medios es porque no... Salazar, deje que se explique. Ya sabemos que las profanaciones no son tan inusuales, inspectora. Legado en los Huesos tiene en la dirección a un hombre de 45 años de edad, nacido en Pamplona, España, en 1975, que además se desempeña como realizador de televisión, el señor Fernando González Molina. Este hombre además es guionista y estuvo al frente de una película que reseñábamos recientemente aquí en De Película de Caracol Radio, sobre todo su banda sonora, 3 metros sobre el cielo, la cinta con Mario Casas y con María Valverde del año 2012. También hizo Palmeras en la Nieve en el año 2015 y Fuga de Cerebros en el año 2009. Dentro del terreno del suspenso y del misterio, había incursionado en una película que recibió críticas encontradas en 2017 con el largometraje El Guardián Invisible. Y ahora este hombre, Fernando González Molina, tiene la dirección de la película Legado en los Huesos, y su gran protagonista es una mujer nacida en San Sebastián, en el País Vasco, un 28 de octubre de 1978, Marta de Tura, también muy reconocida en la televisión ibérica. Ella estuvo como Val en la película del año 2004, La vida que te espera, también en Mientras duermes, interpretando a Clara, eso en el año 2011, y tuvo un pequeño papel en Celda 211 en el año 2009 como Elena. Aparece un actor llamado Nene. Él nació un 9 de agosto de 1976 en Madrid, España. Estuvo también en El Guardián Invisible, la película del año 2017, y en Operación Camarón del año 2020. Aparece uno de los grandes actores argentinos que ha tenido una serie de muy buenos largometrajes. Él nació en Buenos Aires un 30 de junio de 1970. Les hablo de Leonardo Sbaraglia. Recientemente estuvo en Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, donde interpretaba a Federico Delgado. También estuvo como Diego en uno de los segmentos de la sobrevalorada Relatos Salvajes, eso en el año 2014. Y también hizo una película muy interesante llamada El Otro Hermano en el año 2017, al lado de Daniel Hendler, donde pues interpretaba un personaje de esos que son unos buenos villanos y que el público termina cogiéndoles fastidio precisamente por el buen personaje que realizan. Aparece también Imanol Arias, un actor nacido en Castilla y León el 26 de abril de 1956. Estará cumpliendo años mañana. Este hombre lo vimos en la serie de televisión Brigada Central en las temporadas del 89 al 90, interpretando a Manuel Flores, y también estuvo en Cuéntame cómo pasó, otra serie de televisión de Radio Televisión Española, en las temporadas de 2001 a 2020. Y complementan este reparto Francesc Orella, nacido en Cataluña, en España, un 11 de junio de 1957. Estuvo en Contratiempo, una película también presente en Netflix que ha recibido buenas críticas. Estuvo en Los Ojos de Julia, de Guillermo del Toro, en 2010, y también Durante la Tormenta en 2018. Y también aparece un actor del Reino Unido que tiene 39 años de edad. Él nació el 3 de enero de 1981. Se trata de Ben Norrover, que estuvo en El Guardián Invisible y en un pequeño papel en la saga de Harry Potter. Make your aunt happy. Yes. ¡Salazar! ¡Salazar!
Y ya pasando a la historia de lo que es Legado en los Huesos, hay que referirnos a una mujer llamada Dolores Redondo, una escritora, autora de la trilogía del Bastán, que fue la ganadora del Premio Planeta en 2016. Ella nació un 1 de febrero de 1969 en San Sebastián, España, tiene 51 años de edad, estudió en la Universidad del Deusto y gracias a ese premio de Planeta en 2016, la trilogía del Bastán, escrita en 2014, tuvo la relevancia necesaria para ser vista por los ojos de los productores y ser llevada al cine a través de Netflix. Y esta Legado en los Huesos hace la primera entrega de esa trilogía. Se espera que después del lanzamiento de este primer largometraje lleguen las dos restantes acerca de esa trilogía del Bastán, donde el personaje central es Amaya Salazar, que escuchábamos ahí de fondo como la llamaban insistentemente, que es una mujer de la ley, está como investigadora, como una gran detective. Su carrera se ha visto truncada por un espacio de tiempo debido a que estaba dando a luz a una pequeña criatura en una relación que sostiene con James Westford, el rol a cargo de Ben Norrover. Y ella, después de pasar ese periodo postparto, es llamada de nuevo al servicio para que investigue un tétrico caso. Ese llamado se hace en cabeza del padre Sarasola, el rol a cargo de Imanol Arias, un personaje de la alta jerarquía de la iglesia que pertenece al Opus Dei y que tiene un doctorado en estudios del comportamiento humano, de la mente, y durante algún tiempo ha estado presente en los asuntos relacionados con el bien y con el mal. Y Amaya Salazar lo que empieza a descubrir, como escuchábamos ahí en el español latino, es que se están llevando a cabo una serie de rituales, podría tildarse de satánicos, demenciales, donde entre otras cosas se destruyen objetos muy precisos de la Iglesia Católica, como las fuentes de agua, como las entradas, y para condimentar un poco este tétrico ritual se dejan en sitios estratégicos huesos humanos que pertenecen a recién nacidos, a pequeñas criaturas que no alcanzaron siquiera a ver la luz de la vida. Y en ese preciso momento Amaya Salazar empieza a determinar un patrón de comportamiento por parte de un supuesto asesino serial que, entre otras cosas, con sangre marca las paredes con un nombre clave que está muy relacionado con un caso que en un principio pareciera aislado, pero que una vez empiece a avanzar esta investigación se van a dar cuenta las autoridades, Amaya Salazar junto con Jonan Exaide, el rol a cargo de Nene, su mozo de espadas, su gran compañero, de que sí, se trata de crímenes relacionados con una secta, podría decirse satánica, donde entre otras cosas a las víctimas, además de matarlas, les cercenan, les cortan, les amputan uno de sus brazos. Y desde ese instante pues Amaya Salazar va a ver cómo este caso está directamente relacionado con su propia vida, porque va a descubrir secretos de su pasado, y un oscuro pasado que tiene como gran protagonista también a Rosaura Salazar, el rol a cargo de Patricia López Arnaiz, que es su madre, que es una persona que ha tenido problemas mentales, que está confinada en un instituto dedicado a tratar a pacientes con graves desórdenes de la psiquis, y donde esta mujer va a empezar a revelar una serie de situaciones relacionadas con esa supuesta secta. Y desde ese instante Amaya no solo va a tratar de resolver este caso, el de el posible asesino serial, sino también descubrir ese pasado que la atormenta y que está relacionado con una hermana perdida. Pues eso es todo. Jefa, ¿se vienen con nosotros a tomar unas cañas? Habrá que celebrar su vuelta, ¿no? Pues claro, y la llegada de la pequeña inspectora. Es un niño. Sé que les dije que iba a ser una niña, pero resultó ser un niño. Bueno, ¿se anima o qué? No puedo, tengo una toma en 10 minutos, gracias. ¿Y cómo se llama el crío? Ibai, se llama Ibai. Brindaremos por usted entonces. Gracias, pasarlo bien. Y con Legado en los Huesos, la película de Fernando González Molina, protagonizada por Marta de Tura, tenemos una producción que, si hay que valorarle algo, es ese espacio geográfico. El sitio como tal, el lugar de los hechos, especialmente el pueblo, pues está muy bien recreado. Incluso hay una secuencia que se desarrolla en medio de un torrencial aguacero que se convierte prácticamente en una tormenta, que se ve tan real y tan bien realizado que le agrega puntos
puntos a favor a la historia. De resto es una producción que sí, tiene pecados, errores en el guión, situaciones que se salen un poco del terreno de la coherencia, pero esto no le quita que sea una película que desde el primer momento, desde los primeros minutos, involucra a la audiencia, crea los cuestionamientos necesarios para que el espectador se involucre con la historia y quiera ir al desarrollo de los hechos. Lamentablemente, en su tramo final se cae un poco y esa continuación para lo que va a ser la trilogía no es tan fuerte, los cabos sueltos no son tan grandes como para que uno espere con ansias lo que van a ser esos dos largometrajes que van a completar la trilogía escrita por Dolores Redondo, la trilogía del Bastán. Así que una producción interesante, especialmente recomendada para los amantes del crimen y del suspenso y de esas películas que muestran asesinos seriales y sectas y también el papel de la Iglesia Católica y del Opus Dei. Presente en las plataformas de streaming, Legado en los huesos, de 2 horas de duración. El doctor Sarasola es un agregado del Vaticano para la defensa de la fe y un prelado del Opus Dei muy influyente en Roma. Ha pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación. Doctor Sarasola, ¿ese hombre es doctor? Es un psiquiatra de mucho prestigio, sí. No tenemos más remedio que asumir el caso y resolverlo cuanto antes. Si cree que se trata solo de vandalismo, perfecto. Demostrémoslo y punto final. De acuerdo. En De Película, el estreno. Llamamos a todos aquellos con habilidades especiales, vengan y registren sus poderes y hagan la diferencia. Lincoln, la economía de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Abre sus puertas a cientos de personas con habilidades especiales para ayudar a construir nuestra ciudad futuro. Claro que se invitó a personas con poderes a la ciudad Lincoln para ayudar en la mano de obra y construcción. Supongo que sí. Ese fue un momento en el que... Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, hablamos de las películas más vistas a través de las plataformas streaming. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a un largometraje canadiense de 1 hora 38 minutos de duración que mezcla acción, crimen y drama. De 2019, su título original es Code 8 y ustedes lo tienen ya como Código 8 Renegados. Cientos están desempleados y se esperan más despidos. No dije que no contrataríamos a un dotado. Dije que no contrataríamos a un dotado no registrado. Es muy diferente. Hablamos de los dotados en Radio LC. Estás al aire. No me contratan ni para limpiar baños. Y esta producción, Código 8 Renegados, tiene como director a un hombre que además se ha desempeñado como productor y guionista. Se trata de Jeff Shank, que en el pasado hizo La posesión de Grace en el año 2014 y también Makarov, La operación del año 2011. Y para su más reciente largometraje, tiene como gran protagonista a Robbie Amell, un hombre nacido un 21 de abril de 1988 en Toronto, Canadá. Ustedes lo pueden recordar por ser Wesley en esa película comedia juvenil o chick flick llamada Dove del año 2015, donde la historia giraba en torno al grupo de amigas que siempre tienen a la menos agraciada. También estuvo en la película Ark del año 2016, una producción original de Netflix, interpretando a Renton, y como Max en una película también de Netflix que es muy interesante con Samara Weaving y con la hermosa, preciosa Bella Thorne, The Babysitter o La niñera del año 2017, y lo acompaña Carrie Mached, una actriz nacida en Canadá un 25 de marzo de 1970. Esta actriz estuvo en El Cubo en la segunda entrega, esa película que muchos reseñaron recientemente por El Hoyo. También estuvo en Cypher del año 2002. Aparece Aaron Abrams, un actor nacido un 12 de mayo del 78 en Canadá. Estuvo en Hannibal, la serie de televisión, entre 2013 y 2015, y también en la serie Blind Spot. Está Stephen Amell, un actor muy reconocido, sobre todo para los seguidores del universo DC en la televisión, también canadiense, nació el 8 de mayo de 1981, y ustedes lo pueden reconocer por ser el famoso Oliver Queen, o más conocido como le decimos nosotros, sus amigos, Flecha Verde o Green Arrow, y ha estado en las temporadas de 2012 a 2020. Y finalmente, el gran villano de turno complementa este reparto, Greg Brick, un actor nacido en Manitoba, Canadá, en 1972, estuvo en Juego Macabro, en Saw, en la quinta entrega en 2008, y lo vimos en Una historia de violencia en 2005 al lado de Viggo Mortensen interpretando a Billy. B106 llegando al 162 de Westlake. 3 trabajadores vistos en el frente. Guardianes en espera. 10 Alfa 20, el dron de apoyo ya llegó, pueden acercarse. ¡Atención! Es la policía de Lincoln. Todos los trabajadores marcan para identificación.
Y ya pasando a la historia de Código 8 Renegados, aquí aparece el personaje central de esta historia, Connor Reed, interpretado por Robbie Amell, un hombre que hace parte, como escuchábamos ahí en el español latino, de una especie de raza de seres superiores, los dotados, que entre otras cosas manejan diferentes poderes como el de regeneración, como el mismo Connor, que pueden causar la electricidad y utilizarla como un arma. También existen los fuertes, que utilizan toda la potencia que les da su cuerpo para ejecutar diferentes misiones. Y el lugar, el espacio geográfico de los hechos es Lincoln City, una ciudad en el futuro donde la situación está saliéndose de control, porque no solo los seres humanos, la población en general, ven en los dotados una amenaza latente, sino además este sitio se está sumergiendo en un caos a raíz del tráfico de una sustancia llamada Psyche, que provoca diferentes sensaciones en el cuerpo, y su adicción, su dependencia es de las más altas. Y aquí en De Película de Caracol Radio, a propósito de esta droga Psyche, más adelante en nuestro top 5 estaremos desarrollando un top muy interesante, un listado acerca de esas producciones en el cine que han creado drogas ficticias. Ustedes ya pueden irse imaginando cuáles estarán ahí. Y este Psyche hace que el villano de turno, interpretado por Greg Brick, sea un hombre de armas tomar, Marcus Sutcliffe, que tiene a su entera disposición una parte de Lincoln City, y por eso se crea una especie de guerra entre bandas distribuidoras de Psyche. Él a su servicio tiene una sanadora que trata de paliar un poco esa situación difícil de salud por la que está pasando, y este hombre está moviendo millones de dólares, pero llega un punto en la historia donde ha contraído tantas deudas que no tiene cómo pagarlas y que tiene que dar un golpe muy muy grande para conseguir ese dinero que adeuda. Y allí entra en la historia Connor Reed, que es un eléctrico, utiliza o encausa la electricidad para cometer diferentes actos, incluso violando la ley. Y cuando Mary Reed, su madre, se encuentra sumida en una difícil y penosa enfermedad, este hombre, ante la falta de dinero, ante la falta de oportunidades y ante la persecución de las autoridades, pues va a tomar el camino difícil, el del crimen, el de Lampa, y va a empezar a dar una suerte de golpes con otros poderosos, con otros dotados, sirviendo al villano de turno para tratar de conseguir el gran golpe, una fuerte cantidad de dinero, y con esto Connor Reed poder pagar el tratamiento que podría en eventual caso salvarle la vida a su madre, a Mary. Seríamos los que huyen y se esconden, que cometan un crimen, que huyan y se escondan. ¿Qué opinan de esta idea? No me importa si nacen con poderes, son buenos, son peligrosos. ¿Qué quieren que diga? ¡A trabajar! Tommy, por amor de Dios, ¿otra vez? Otra carga llega en 15, andando. Ah, me estás matando. ¿Hay trabajo para mí? Sí, hace una hora. Por favor, necesito el trabajo. La vida es cuestión de tiempo y hoy tus tiempos son una mierda. Y con Código 8 Renegados, la cinta presente en la plataforma Netflix, tenemos una producción que sí tiene un tufo, un aire muy fuerte al de X-Men, por esa suerte de personajes que están dentro de los humanos, pero que están por encima debido a sus superpoderes, a ser una especie de bendecidos, y esto hace que la población los vea como una amenaza. Aquí las referencias precisamente a esos famosos seres de los cómics son muy evidentes, pero el tono es muchísimo más adulto, y la película se convierte o se torna interesante precisamente porque es una crítica a una sociedad distópica, a la manera como las mismas organizaciones criminales podrían hacer uso de esos poderes para crear un escenario de crimen, y la película también cuestiona hasta qué punto una sociedad podría tener, viviendo bajo un mismo techo, en este caso bajo una misma ciudad, a seres tan dispares como los humanos, como los normales, y a unos dotados que pueden tener unos poderes que alterarían el orden de las cosas. Así que una película interesante, podría decirse que un X-Men con un tono adulto que hace una crítica acertada a una sociedad distópica. Una película de las más vistas en las plataformas de streaming. Código 8 Renegados en De Película de Caracol Radio. Terminó su día. ¿Quieren usar poderes? Obtengan su permiso. Sí, ¿cómo lo voy a pagar? No lo sé. No es mi problema. El tipo del final no miró arriba. Tarado. Oye. Arriba.
¡Ahora! ¡Aleja tus manos del cuerpo, ya! ¡No te muevas! Guardianes listos para soltar. ¡Date vuelta! El top 5 de película. Llamamos a todos aquellos con habilidades especiales, vengan y registren sus poderes y hagan la diferencia. Con la economía de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Abre sus puertas a cientos de personas con habilidades especiales para ayudar a construir nuestra ciudad futuro. Claro que se invitó a personas con poderes a la ciudad Lincoln para ayudar en la mano de obra y construcción. Supongo que sí. Ese fue un momento en el que... Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino de un largometraje canadiense que mezcla acción, crimen, drama y sci-fi. Del año 2019, su título original es Code 8 y ustedes lo tienen ya en las plataformas de streaming como Código 8 Renegados, la película dirigida por Jeff Shang y protagonizada por Kari Mashed, por Robbie Amell y por Lawrence Vane. Y esta producción muestra a Lincoln City, una ciudad en el futuro donde conviven a la par superdotados que tienen poderes increíbles y seres humanos normales que ven a los primeros como una amenaza y donde el negocio de las drogas está marcado por una, en especial por el psych, que le produce a sus dependientes una serie de sensaciones que los aleja de la realidad. Y nuestro top 5 aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, está inspirado en esta droga ficticia. Son varias las que ha presentado el cine en diferentes largometrajes, también muchas series de televisión, pero nos enfocamos por supuesto en el cine y vamos a recordar a través de los sonidos y del tiempo esas películas que muestran drogas ficticias en el cine, como el Psych de Código 8 Renegados. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Detecta, me escanean diario. Protegiendo. Protege a tu familia de visitantes, no. Departamentos de policía. Las nuevas flotas de oficiales robots automatizados llamados guardianes. Número 5. ¿Qué opinas de esto, novata? No lo sé, señor. Quemada fría por un inhalador de slow-mo. ¿Slow-mo? Apenas llegó a la calle, pero trae graves problemas. Hace que el cerebro sienta que el tiempo pasa al 1% de su velocidad normal. Creo que lo sintieron como una muy larga caída. Y ahí escuchábamos muy claro nuestro lugar número 5 en el español latino de una muy buena película del año 2012 de 95 minutos de duración y del Reino Unido, dirigida por Pete Travis con el guión de Alex Garland, inspirado en el famoso cómic escrito por John Wagner y por Carlos Ezquerra. Se trata de la nueva versión de Dredd, el juez Dredd, que había tenido una muy mala puesta en el cine con el señor Sly, Sylvester Stallone, acompañado de Arman Assante, en esa muy mala película de los años 90, y por fin le hicieron honor a esa buena novela gráfica, El Juez, que infortunadamente no tuvo la relevancia en su tiempo de estreno, pero que con el paso de los años adquirió la fama de película de culto. Y esta película tenía a Karl Urban como gran protagonista, acompañado de Olivia Trilby, a la famosa Cersei Lannister, Lena Headey de la serie Juego de Tronos, y también estaba Domhnall Gleeson. Y Lionsgate Film nos mostró esta historia en un futuro cercano donde Norteamérica se ha convertido en una especie de sitio devastado, desolado, y donde se muestran esas mega ciudades donde viven 30, 40, 50 millones de personas en edificios de más de 200 pisos, y donde aparece ese personaje central, el de Mama, el rol a cargo de Lena Headey, una mujer que regenta uno de estos sitios que, con base en su radical carácter, pues ha sembrado una estela de sangre y se ha hecho a uno de estos edificios de tamañas proporciones. Y allí aparece Dredd, el juez Dredd, el rol a cargo de Karl Urban, que en compañía de la bellísima Cassandra Anderson, que interpretaba a Olivia Trilby, tratan de llevar la ley,
una ley que ellos mismos dictan, que no tienen ningún problema en sentenciar incluso a la muerte, y en medio de este escenario caótico donde están presentes las pandillas y las guerras de drogas, aparece el slow-mo, que como escuchábamos ahí, causa unos efectos que ralentizan la actividad cerebral y todo pareciera suceder en cámara lenta. Y allí estos hombres y mujeres de la ley van a tratar de destronar a Mama de ser una de las mujeres más sanguinarias que se haya visto en el cine. Nuestro lugar número 5 del año 2012, el slow-mo de la película Dredd. Y luego se vengó. La leyenda del bloque dice que ella castró al sujeto con sus dientes. Tomó las riendas del negocio y siguió creciendo. De cualquier otra dirían que es mentira, ¿cierto? No con Mama. Su firma es la violencia. Número 4. Es curioso cómo todo organismo vivo se parece cuando está desesperado o presionado. Toda criatura sobre la faz de la tierra solo se interesa en una cosa: en sobrevivir. Encuentra el reporte menor. ¿Cómo sé quién lo tiene? Siempre es el más dotado de los tres. ¿Y cuál es? La mujer. Es lo que tenemos. Hay 3 hombres en la habitación. La víctima está aquí, John aquí, y el desconocido se ve en la ventana. Llegamos a la posición número 4 y estos sonidos en el español latino pertenecen a un extraordinario largometraje de los Estados Unidos de América de 144 minutos de duración de 2002. Se trata de Minority Report, o Sentencia Previa, como se conoció en Colombia, el film con el guión de Scott Frank y John Cohen, inspirado en la célebre historia de Philip K. Dick. Y en la dirección estaba el maestro Steven Spielberg, y como grandes protagonistas Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Norton, el legendario Max von Sydow, el hombre que trabajó de la mano de Ingmar Bergman, y también estaba Tim Blake Nelson. Y la historia de la 20th Century Fox y DreamWorks Studios nos mostraba al Washington DC del año de 2054, cuando aparece el personaje central de la historia, el capitán John Anderton, interpretado por Tom Cruise, un jefe de la fuerza de la policía del precrimen que basa sus investigaciones y sus acciones en las visiones del futuro, que son vistas por 3 precognitivos, que son 3 seres que están suspendidos en una especie de solución donde estos 3 mutantes, 2 gemelos varones y una mujer, tienen las habilidades de predecir el futuro, y con eso la ley va a llegar antes de que se cometan delitos como asesinatos. Y allí aparece nuestra droga número 4, la neuroína, que se ingiere de manera oral, que parece un shoot, donde el adicto pues la toma, la ingiere y de inmediato se olvida de la realidad que no es muy buena para John Anderton, porque perdió a su hijo, a Sean, en una muy temprana edad, cuando él estaba en una piscina pública, y esto causó que su esposa Lara, interpretada por Catherine Morris, lo dejara, aunque no se divorciaron. Y aquí aparecía esa trama de suspenso, de muy buen sci-fi, donde Lamar Burgess, el rol a cargo de Max von Sydow, es un personaje de esos misteriosos que es el jefe de este sistema precrimen, y donde esa situación de adicción por parte de John Anderton con la neuroína va a involucrar o va a permitir que su trabajo no sea el óptimo para él librarse de un crimen del cual se le acusa. Una producción extraordinaria con unos efectos visuales muy adelantados a su época. Nuestra posición número 4 de 2002, Minority Report, Sentencia Previa, con nuestra droga 4, la neuroína. ¿Qué me diste? Medicina de risa. Te diré algo. Ya que nos conocemos, ¿por qué no te doy el descuento que le doy a los amigos? ¿Qué dices? Ya me olvidaste, ¿no es cierto? ¿Nos conocemos? Claro que sí. ¿De dónde? De Baltimore. Número 3. I'm supposed to act like they aren't here, assuming there's a they at all. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestra posición número 3 en nuestro top 5 de la semana acerca de ese tipo de producciones que en su historia presentan drogas ficticias a propósito del Psych, que aparece en una producción presente en la plataforma Netflix titulada Código 8 Renegados, la película del año 2019. Y estos sonidos que tenemos de fondo pertenecen al tráiler en su idioma original de una perturbadora y muy bien lograda película en la difícil técnica de la rotoscopia. Se trata de A Scanner Darkly o Una mirada a la oscuridad, el largometraje de los Estados Unidos de América de 2006 de 100 minutos de duración, con el guión y la dirección de Richard Linklater, basado en la famosa novela de Philip K. Dick. Y esta producción mezclaba animación en rotoscopia, también ciencia ficción, drama, suspenso, y Warner Independent Pictures nos mostró un reparto donde estaban entre otros Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson y Winona Ryder. Y esta historia muestra a los Estados Unidos de América que ha perdido literalmente la guerra contra las drogas, porque aparece en nuestra posición número 3 la sustancia D, que es una peligrosa droga que causa extrañas alucinaciones y que ha invadido todos los rincones del país, tanto así que aproximadamente el 20% de la población son adictos. En respuesta, pues el gobierno traza una serie de iniciativas para vencer este invasivo sistema y por eso usa también, al igual que Minority Report, alta tecnología con una red de oficiales encubiertos que se convierten en informantes y que, entre otras cosas, pues se sumergen en un submundo donde la cadena de suministro está a la orden del día y donde ellos van a meterse en las propias mentes de los adictos tratando de entender esa situación de la sustancia D en los cuerpos de los adictos. Una producción lograda visualmente que la hizo merecedora de grandes reconocimientos y sobre todo muy diferente a lo que se había visto en el cine antes y sobre todo al uso de la rotoscopia. Nuestro lugar número 3 del año 2006, A Scanner Darkly, Una mirada a la oscuridad. Substances, this needs no genetic assistance. There's no weekend warriors on the D, you're either on it or you haven't tried it. Where did Substance D come from? Why can't we stop it? The bigger this war gets, the more freedoms we lose, the more Substance D is on our streets. Can't you figure this out? Número 2. El secretario de Salud fue asesinado hace 20 minutos por un adicto militante de la peligrosa droga de moda Nuke. La amenaza más peligrosa que enfrenta la nación. Nuke. El narcótico más adictivo en la historia. Una plaga que... ¡Alguien consiga ayuda! Llegamos a nuestro lugar número 2 en nuestro top 5 de la semana con estos sonidos de 1990 de un largometraje de los Estados Unidos de América de 110 minutos de duración con el guión de Frank Miller y Walton Green y la dirección de Irving Kershner. Se trata de Robocop 2 en su segunda entrega. Después de la grandiosa película de los años 80 se vino abajo en calidad, pero funciona muy bien para nuestro conteo de drogas ficticias en el cine y ahí escuchábamos los efectos según la voz de un doctor muy reconocido de que el Nuke, nuestro lugar número 2, es la droga más adictiva de la historia. Y aquí, esta película en época futurista nuevamente nos llevaba a la policía de Detroit, donde estaba el gran agente Murphy, interpretado por el gran Peter Weller, que en compañía de Nancy Allen, Daniel O'Hurley y la hermosa Belinda Bauer, que fue uno de los símbolos sexuales de los 90, tenía una mirada encantadora, pese a que siempre fue una femme fatale. Y aquí aparece nuestra droga, el Nuke, un poderoso narcótico que crea una adicción sin precedentes y además de esto motiva a sus dependientes, a sus adictos a cometer conductas violentas, a violar la ley, a volverse asesinos en serie. Y allí la megacorporación OCP, en un intento de reforzar su implacable poder en la ciudad, pues le solicita a la doctora Fax, el rol a cargo de Belinda Bauer, que reprograme a Robocop y que no solo haga eso, sino que también cree otro super agente tecnológico y con el pequeño problema que el cerebro que utilizan para hacerlo es el del
peligroso y más criminal traficante de Nuke, que para poder sobrevivir en su nuevo cuerpo tecnológico tiene que consumir grandes cantidades de esta sustancia y se convertirá en una completa pesadilla. Nuestro lugar número 2 dentro de las drogas ficticias, el Nuke de Robocop 2. ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasa? ¡Son los polizontes! ¡Están en huelga, estúpido! ¿Qué no oyes? ¿Ves? Te lo dije. Yo lo arreglo. Número 1. Ahí estaba yo, Alex, y mis 3 drugs, que eran Pete, Georgie y Dim, sentados en el bar Lácteo Coroba, mientras que cavilábamos en nuestras razodocs qué hacer aquella noche. En el bar Lácteo Coroba servían la leche Plus, que era leche con melocentina o sinticiteína o drencromina, y que era lo que estábamos tomando. Eso puede despabilarte y dejarte listo para un poco de la vieja ultraviolencia. Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio, sobre ese tipo de largometrajes que involucran en su historia una droga ficticia, a propósito de la presencia en el streaming de la interesante producción de acción, crimen y drama y ciencia ficción Code 8 o Código 8 Renegados, es para... No, estoy de pie. En este momento estoy de pie ante una de las obras más grandes del cine en todos los tiempos. De 1971 llegamos a Clockwork Orange, o La Naranja Mecánica, el largometraje del Reino Unido de 137 minutos de duración de 1971, con el guión y la dirección de Stanley Kubrick, basado en la novela de Anthony Burgess, y que tenía como grandes protagonistas a los drugos, encabezados por Alex Delarge o Malcolm McDowell, acompañado de Patrick McGee, Michael Bates, Adrian Corrie y Warren Clark. Y la Warner Bros. Le dio vía libre para que el maestro de maestros Stanley Kubrick reversionara o cambiara un poco la novela de Anthony Burgess y nos llevara a la Gran Bretaña en un futuro indeterminado, donde están los drugos, donde está Alex, que es un joven muy agresivo, que tiene 2 pasiones en la vida: la violencia sin límites y Beethoven. Y él es el archiconocido jefe de la banda Los Drugos, que dan rienda suelta a sus instintos más salvajes de violencia, con nuestro lugar número 1, la famosa Moloco Plus, la leche que tomaban en el Coroba Bar, donde, entre otras cosas, sus ingredientes, como escuchábamos ahí en el español latino, eran la velocentina, y que causaba que los que la consumieran pues tuvieran esos comportamientos violentos. Más adelante Alex hace parte como conejillo de indias de un experimento que trata de reeducar a las personas, pero que infortunadamente anula drásticamente cualquier atisbo de conducta antisocial y convierte a las personas en autómatas y desdice un poco de la condición humana. Una película absolutamente maravillosa, encantadora, alucinante, que tuvo 4 nominaciones a los premios Oscar de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Edición, y una producción que sigue siendo de las más importantes en la historia, que cada vez que se visiona pues se le encuentran nuevas cosas, nuevos símbolos, que no envejece, que por el contrario sigue tan vigente y que hace parte del imaginario colectivo, y que incluso ha permeado la cultura popular. En los Halloween los disfraces de los drugos son frecuentes, y hasta en Los Simpson salió una referencia explícita a Alex Delarge. Una producción, insisto, maravillosa, con nuestra droga número 1, la Moloco Plus de La Naranja Mecánica de 1971. Pero si es el apestoso gordo de Billy Bobo, Billy Boy en persona. ¿Cómo estáis vos? Vos, obesa bola de manteca asquerosa y barata. Ven y muestra tus yarbles, si es que tienes yarbles, eunuco grasiento. Una banda sonora de película.
Y vamos llegando al final de una emisión más de Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es de Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en Hable con el Programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en PitTuner y en iTunes. Y en nuestra banda sonora de la semana vamos a recordar la canción, esa rola impactante de la película Extraction o Misión de Rescate, uno de los estrenos en las plataformas de streaming, una producción original de Netflix con los hermanos Russo en el guión y con el gran protagónico de Chris Hemsworth. Y nos vamos al Reino Unido, una banda que se originó en el año 2007 en Leeds, en Inglaterra, que ha navegado los terrenos del rock experimental, también de la indie-trónica y del pop rock. Se trata de Al Jay, una banda que tiene como líder y como guitarrista Joe Newman, acompañado por Tommy "Somi" Green en los tambores, en los tarros, y también Gus Hunger Hamilton en los teclados, y Will Sansbury también en la guitarra y en el bajo. Y aquí nos presentan esta canción de hace 3 años, de 2017, titulada In Cold Blood, o A Sangre Fría, el título idéntico a la famosa novela de Truman Capote, que fue llevada al cine en una muy interesante película en blanco y negro. Pues aquí los dejamos con Al Jay y su canción In Cold Blood, A Sangre Fría, que aparece en el tráiler de una de las películas más importantes en este momento en el streaming original de Netflix, la producción Extraction o Misión de Rescate. Y nuestra cita es mañana para conectarnos a partir de las 4 de la mañana, 1 hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. Mr. Kaminski, I told you so.